Ujú. Estamos. Díganme si la pueden ver. No se puede ver, ¿no? No se cargó. Ahí está, ya se cargó. Buenísimo. Antes de comenzar, sí les quiero pedir que recuerden que se tienen que estar logueados apellido, nombre y la comisión en la cual ustedes estaban inscriptos, no en la que eligieron cursar. Así yo les puedo después poner las asistencias. ¿Sí? Y damos comienzo ahora a la clase. ¿Alguna duda o consulta que les haya quedado de la clase anterior? Profe, habíamos escrito en el chat si puede poner para renombrarse, por favor. Ah, sí, a ver, esperen un segundo. Ahora está habilitado, les doy hace un minutito si ya se renombran y después ya le cierro la... Díganme cuando vayan terminando, así ya lo cierro. Profe, una consulta respecto a los grupos. Sí. Nosotros le mandamos un mail con los grupos. La clase pasada, digamos, el 29, no hayamos visto el mensaje en autogestión que puso el 26, que se podía hasta el 26, hasta un poco más tarde, hasta las 22 horas. Tuvimos un poco demorado en mandar el grupo justamente porque una compañera estaba en otro curso y bueno, solicitó el cambio y hasta que lo solicitó, también estábamos esperando porque somos únicamente 5 en el grupo, a ver si se podía sumar a un compañero más. La verdad que no vimos el mensaje que había puesto el límite de horas hasta autogestión, ¿no? Como no entramos a autogestión tan regularmente, ninguno del grupo lo vio, profe. Bueno, déjame que le acerque tu inquietud a Valeria, porque ella es la que en este momento, como yo soy la que está a cargo de las clases, ella es la que está a cargo de los grupos, y la realidad es que nosotros el plazo, digamos, lo habíamos establecido, lo habíamos presentado el primer día de la clase. Entonces, cuando ustedes tienen esa inquietud, simplemente tienen que mandar por mail, pero no mandar nada y recién comunicarlo posteriormente, ¿sí? O sea, ese es mi consejo. Cuando tienen algún inconveniente, por lo menos que quede formalmente el problema o ese inconveniente plasmado en un correo, porque ese es el mecanismo formal que tenemos nosotros de estar enterados de lo que les pasa a los que no. Yo acá estoy tomando, Germán, tus datos, así yo me comunico con Valeria, y ella les va a replicar acerca de esto. Un segundito. Sí, profe, sí, totalmente, la verdad que no vimos el mensaje en autogestión, fue ahí un olvido grupal. Es que el plazo en sí mismo ya estaba tarde, o sea, nosotros escribimos el 26 cuando ya el incumplimiento se había sido previo, ¿sí? Porque nosotros le dimos un plazo en el cual ustedes tenían que presentar el grupo y los integrantes y el producto y la empresa. Entonces, más allá del 26, que ya era una fecha tardía, porque nosotros tenemos que organizar, imagínate la multiplicación, somos un montón de estudiantes, somos un montón de grupos, entonces nosotros tenemos que estructurar. Por eso el plazo ya había sido comunicado, estaba publicado en la autogestión, en la guía está publicado cuándo tenían que hacer y comunicar el grupo, y eso también había sido dado en la clase. Entonces, ese es el problema, no es que incumplieron con el plazo del comunicado de autogestión, incumplieron con el plazo que había sido dado desde un primer momento que está publicado en autogestión, en el aula virtual, que había sido comunicado en la clase, o sea que habíamos nosotros agotado todos los recursos en donde les informamos cuál era el plazo, ¿sí? Aparte de ese plazo, Valeria les comunicó otro plazo para extender la fecha, y esa ya es su responsabilidad, no es la nuestra. Entonces, lógicamente yo ahora te estoy anotando, así me comunico con Valeria y le digo, pero quiero que tengan en claro eso, a ver, no es que incumplieron una única fecha, sino que incumplieron las dos fechas, ¿sí? Entonces tienen que ser muy prolijos, y cuando tengan algún problema de estos, de que, no sé, hasta en la primera entrega, no han entregado porque
Juan está con COVID, por lo que sea, tiene que comunicarnos, porque es la única manera que nosotros sabemos si que ustedes están pendientes y están, digamos, trabajando para el proyecto, o si en realidad se colgaron, no lo hicieron, no entregaron, y después tardíamente piensan que lo pueden hacer sin haberse comunicado con nosotros. Entonces cada uno se les dio un tutor, y entonces con ese tutor ustedes tienen la responsabilidad de comunicar todo lo que vayan haciendo, lo que está bien, lo que está mal, las dudas, inquietudes, problemas que se les vayan suscitando. Si ustedes no se comunican, nosotros tomamos que es omisión directamente. Entonces, por omisión directa, nosotros no es que le decimos, bueno, tratamos de solucionar el problema. Entonces, sí les pido ese compromiso, digamos, esta es la cátedra que se mantiene virtual, por tanto nosotros no nos encontramos en el espacio físico, y si ustedes no tienen una comunicación fluida con nosotros en este espacio, nosotros no podemos garantizarles a ustedes ni la regularidad, ni el cursado, ni el seguimiento del proyecto. O sea, que ustedes dependen puramente de encontrarse en estos espacios con nosotros, de acercarnos sus dudas o inquietudes, o aparte de hacerlo por email, ¿sí? Entonces, más allá de la compañera que estaba cambiando de cátedra, no estaba cambiando de cátedra, más allá de lo que estaban esperando para ver si, porque si ustedes eran 4, y tuvimos grupos que nos mandaron de 4 o 5, y nosotros los pusimos con otros compañeros, entonces así se solucionó de todos, son los únicos que han incumplido hasta el momento que yo sepa los plazos establecidos. Entonces yo se lo voy a pasar ahora, ¿vale? Si estoy escribiendo en este momento para no olvidarme, Germán, pero sí no te puedo garantizar porque la profe dice súper clara. Hasta que no nos pasaran eso, nosotros no les digo, o sea, no sé cómo va a ser la modalidad a partir de ahora, y seguramente te lo va a contestar por mail. Pero siempre utilicen... Bueno, sí, profe, sí, totalmente, tiene toda la razón. Buenísimo. Bueno, totalmente, no nos comunicamos nosotros, hay un fallo nuestro totalmente. Bueno, cualquier cosa, manden otro correo, yo se le acabo de escribir a Valen, yo después cuando terminamos con la clase ya me comunico con ella y le cuento lo que pasó. No obstante, dejen el registro y ahora manden el por qué no se comunicaron, también así queda sentado. O sea, chicos, esto es así, todo tiene que quedar sentado tanto por ustedes como por nosotros de las cosas que hacemos y decimos. Yo de las clases las tengo grabadas, o sea que cualquier problema disciplinario, cualquier cosa que haya, yo también tengo, digamos, las clases grabadas. Entonces ustedes también tienen que tomar todos los recaudos que sean necesarios para garantizar su cursado, ¿sí? En la materia. Más allá de las buenas intenciones, problemas, inconvenientes que podemos tener todos, la verdad. Profe, disculpe, Sí. yo también soy integrante del mismo grupo y yo fue quien envió el mail, que fue el 29, el viernes pasado, y en ese mail aclaramos también los motivos por qué esto que dijo mi compañero, ya dejamos ahí en ese mail asentado de que mandamos tardío, bueno, porque estábamos esperando esto de la compañera y de que no sabíamos, porque éramos 5, entonces no conseguimos a nadie porque habíamos puesto en el grupo de Telegram a ver si alguien se quería sumar al grupo y no habíamos conseguido. Y digamos, yo en el mail que envié, a donde ponemos nuestro producto y quiénes somos los integrantes del grupo, también aclaramos estos motivos. Perfecto. Yo, como te digo, como yo no estoy haciendo el seguimiento, esta parte siempre la hace Valen, yo no estaba al tanto, entonces no te puedo decir sí, con garantía yo leí tu mail, porque no. No, por eso. Yo porque... decir, y apenas termine la clase yo me comunico también con ella para decirles a ver cuál fue la resolución, qué decidieron con SPEC en torno a su situación, y le voy a decir que le repliquemos a ustedes para ver si, bueno, si tienen la tranquilidad de que ya pueden cursar, o si no, o si cómo vamos a resolver el tema del proyecto, ¿vale? Así que no se preocupen, que en el día de hoy seguramente o el lunes más tarde van a tener la respuesta, pero yo le acerco la duda, ¿vale? Que ella es en realidad la que está haciendo parte de los grupos, o sea que no me animo a comunicarles algo a ustedes que en realidad yo no tengo la certeza. Está perfecto. Yo le decía también por ahí porque si cuando Vale busque, digamos, el mail, digamos, el que se lo envíe soy yo, para que busque ahí le el puse nombre Juan, y eso. se le mando el mail. Así que no te preocupes, seguramente lo vas a hacer. Puse tu número de AFO también. Bueno, perfecto, profe, muchas gracias y disculpe las molestias. No hay problema. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud? Utilicen estos espacios porque es el único canal que tenemos nosotros realmente para comunicarnos. O sea que si alguien tiene alguna otra duda o consulta respecto a los grupos, a los proyectos o a los contenidos desarrollados, también lo pueden hacer ahora. Profe, hay gente en sala de espera, si puede habilitar. A ver. Ahí estamos, ahí emití los últimos 6. Como estábamos discutiendo, la verdad que no me fijé. Ahí se están uniendo. Muchas gracias. Gracias. Valentín, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a poner a vos como coanfitrión, ¿puede ser?
Y cualquier cosa vos vas viendo la sala de espera, para que no pase lo mismo. Bueno, dale. Ahí estamos. Bueno, ya te puse como coanfitriona, así que en todo caso también si llega a haber algún comentario en el chat o algo que vos me quieras avisar, párame y entonces yo ahí vos me vas moderando, así los chicos también puedan intervenir. Bueno, Muchas gracias, Valentín. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, ¿vamos bien? ¿Cuál era la idea de la clase de hoy? La idea de la clase de hoy es terminar con la unidad 6. Esta unidad hace el análisis de contexto internacional. Y después dar unos momentitos para que me planteen alguna duda o consulta que tengan con respecto a lo que ustedes tienen que entregar del análisis de contexto puntualmente, porque después nosotros ya pasamos a otras unidades de las cuales vemos la balanza de pagos en la clase siguiente, y después ya pasamos a unidades un poquito más técnicas que empiezan a ser las introductorias de la parte privada y de la decisión de las empresas y de las pymes de internacionalizarse. Entonces nos vamos a ir abriendo a conocimientos y conceptos un poquito más técnicos, ¿sí? Para darle después, lógicamente, cabida a Valeria, que ya empieza a hablarles a ustedes sobre cuestiones instrumentales del comercio exterior y operativas del comercio exterior. Y después termina Nelson con las clases, digamos, de China y Estados Unidos. Por eso ustedes habrán visto que cuando yo cuelgo las cosas en el aula virtual, pasamos de la unidad 1, 2, 3, pasamos directamente a la 6, y después seguimos consecutivamente. O sea, no se preocupen por la 4 y la 5, porque son las unidades que da Espeque, y que esos materiales nosotros damos la última clase. Así que bueno, eso con respecto a cómo van a seguir las clases. Nosotros, para lo que es el análisis de contexto propiamente dicho, que son las unidades aparte que a ustedes les van a servir para estudiar, para el primer parcial y único parcial escrito que ustedes van a tener, tenemos la unidad 1, 2, 3, la 6, bueno, y nosotros después tomamos las últimas que desarrollo yo. Entonces es muy importante que comprendan no solamente los contenidos, ¿sí?, sino que vayan prestando atención a la justificación e hilación de cómo se van presentando los temas. Como yo dije, al estar dentro de las ciencias sociales, ¿sí?, nosotros tenemos una gran variedad de variables que podemos presentar para analizar y argumentar cada uno de los temas que les vamos presentando. Tanto así para el análisis de contexto que tienen que hacer, como para el momento del parcial, el ensayo escrito que tienen que desarrollar. Entonces, hay conceptos, ¿sí?, que ustedes tienen que tener en claro, muy en claro, y cómo lo utilicen ustedes estos conceptos, es que nosotros nos vamos a dar cuenta si ustedes lo saben o no. Pero no tienen que, ni en el ensayo del parcial, ni en el análisis de contexto del proyecto, ustedes agarrar y ponerme, bueno, porque, no sé, la balanza de pagos es, o una zona de libre comercio es. No, nosotros ya sabemos lo que son los conceptos. Entonces nosotros necesitamos saber si ustedes, cuando los utilizan, lo utilizan correctamente. Entonces ahí está como el desafío y ese gran salto que tienen que dar ustedes a la hora de desarrollar sus escritos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son tanto el proyecto como el parcial, instrumentos que ustedes lo van a hacer desde su casa, con todas todas las herramientas, van a tener la oportunidad de abrir los materiales de cátedra, tanto las filminas, como el material bibliográfico, como consultar en otras páginas y demás. Nosotros necesitamos que ustedes llenen el espacio haciendo y textualizando o copiando un concepto. Yo necesito saber o ver que cuando ustedes están fundamentando, lo sepan utilizar. Por eso es tan importante que ustedes me digan, no, de esto tenemos duda, de esto no tenemos duda, ¿sí? Bueno, mi idea es más o menos cortar eso de las 2:30, así que voy a empezar para no prolongar. Nosotros se acuerdan que la semana pasada terminamos viendo, dentro de las organizaciones internacionales, vimos el Fondo Monetario Internacional, porque lo que procurábamos era entender, ¿sí?, no todas las organizaciones internacionales, sino aquellas que proveen de seguridad monetaria. Valentín, hay gente que parece en la sala de espera, si te puedes fijar. De proveer, ¿sí?, toda la información referida a aquellas organizaciones que han surgido de manera multilateral, pero que procuraban lograr la seguridad monetaria y económica internacional. Y ahí nosotros partimos del análisis de aquellas organizaciones que nacieron con Bretton Woods, y de las que nacieron con Bretton Woods,
fundamentalmente vimos el Fondo Monetario Internacional y hoy vamos a pasar a ver la Organización Mundial del Comercio. No nos vamos a ampliar mucho en la Organización Mundial del Comercio, sino que lo vamos a ir vinculando con el tema central de nuestro proyecto de investigación de la cátedra, del proyecto de investigación de nuestra cátedra, que es vinculado al comercio internacional y medio ambiente, y también que es el punto de partida para esta transformación que se quiere hacer en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, vinculados a traer en el análisis tanto de los proyectos y los productos que ustedes presentan ahora, y que ustedes también tengan un poco pensamiento crítico sobre cuáles son las ideas creativas e innovadoras que ustedes tienen con respecto, ¿sí?, a los procesos productivos y a los productos finales y a los canales, ¿sí?, de comercialización vinculados a lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, porque sabemos que si bien estos objetivos a veces parecen ser redundantes, nosotros vamos a ir notando ciertos cambios y evoluciones desde 1970 hasta el día de la fecha sobre cómo han sido tratados en el ámbito internacional, nacional y local. Bueno, con respecto a la Organización Mundial del Comercio, los supuestos básicos que tiene esta organización van a ser que contribuye al desarrollo económico y promueve las relaciones pacíficas entre estados. Como nosotros habíamos visto, la Organización Mundial del Comercio en realidad se configura, ¿sí?, en 1994, y su antecedente principal es el General Agreement of Trade and Tariff, que nosotros habíamos dicho, ¿sí?, que se había constituido y que forma parte de los acuerdos, ¿sí?, del Bretton Woods. ¿Y por qué? Porque en la lógica liberal, que es la que nosotros veníamos hablando desde la clase pasada, es decir, cuáles eran esos valores y principios comunes que subyacían, ¿sí?, el programa político que se establece por la gobernanza global, habíamos encontrado que para la teoría liberal, ¿sí?, cuando los países comercializaban entre sí, por lo general no se hacían la guerra, ese era como un supuesto. Entonces, ¿qué? A diferencia de lo que había pasado post Primera Guerra Mundial, donde solo se había creado un órgano multilateral político, que fue la Sociedad de Naciones, esta vez, ¿sí?, Estados Unidos, con el grupo de aliados que fueron Francia e Inglaterra, se sientan en Bretton Woods y dicen: tiene que ser mucho más amplio que un acuerdo político, tenemos que lograr que haya organizaciones, ¿sí?, internacionales que velen también por los aspectos económicos, porque cuando las economías son fuertes, los estados no hacen la guerra entre sí, ¿sí? Entonces, el GATT en un primer momento no es una organización, pero sí son rondas de negocios que lo que procuran es acercar a las partes sobre diferentes temas de agenda vinculados al comercio internacional. Y como les dije, recién en 1994 se va a constituir la Organización Mundial del Comercio, pero ya lo vemos un poquito más adelante. La ronda de Doha, el 2001, que cuando ya está constituida, esta Filomena se me adelantó, para que la voy a cambiar porque si no los voy a confundir. ¿Cuándo se constituye la Organización Mundial del Comercio? Se constituye en 1994, se empieza a hablar y se genera después, el 1 de enero de 1995, el Acuerdo de Marrakech, que le da nacimiento, previamente dicho. Fue todo un proceso de rondas de negociación, que fueron las rondas de Uruguay. Como yo les dije, nosotros con el GATT teníamos rondas de negociación sobre diferentes temas. La ronda Uruguay fue la que trató, ¿sí?, el tema del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio. Fíjense que fue un proceso, porque desde 1986 fue la primera ronda de Uruguay hasta 1994, se sucedieron todas las negociaciones con todos los estados que participaron para recién el 1 de enero de 1995 dar el Acuerdo de Marrakech, que después fue ratificado por todos los países que hoy forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Vamos a hablar sobre cuáles fueron las similitudes que tuvieron con lo que era el GATT y cuáles van a ser los nuevos aspectos. Perdón, estoy como con frío, sé que me ha dado hipo. Comercio de mercancías y servicios, esto nosotros ya lo veníamos trabajando en el GATT, ¿sí?
principalmente lo que era referido al comercio de mercancías, porque sabíamos que nosotros, como ya lo habíamos destacado cuando hablamos del proceso de regionalización, en un principio, el comercio de mercancías era el fundamental. Perdón, justo me estaban llegando mensajes de Vale. Así que por eso me había distraído un segundito. Después ya le contesté ella con respecto a los grupos. El comercio de mercancías, como les decía, era el principal, porque lo que se comercializaba en ese primer momento eran principalmente los bienes, y no tanto así los servicios. No obstante, empiezan a haber las diferentes rondas de acuerdo a la necesidad de ampliarse hacia los servicios, y como nosotros habíamos visto, América Latina queda muy por detrás de esa situación, puesto que en realidad en sí mismos no había un marco regulatorio que pudiera servir, ¿sí? E instituciones creadas para el control del comercio de servicios, a diferencia de una aduana que puede controlar lo que ingresa y egresa por un puerto, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser, digamos, las cuestiones también nuevas? Dado el creciente comercio de servicios que se estaba suscitando, ¿sí? Que nosotros sabemos que hay una tendencia positiva, mucho más por sobre el de mercancías en la actualidad, se empieza a hablar sobre la importancia, ¿sí? De poder dejar asentado la pertenencia o propiedad intelectual de los diferentes bienes y servicios que se iban desarrollando en una escala mundial, ¿sí? Entonces se empiezan a generar los primeros, digamos, antecedentes o regulaciones de cómo se tenía que patentar, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad intelectual de las nuevas innovaciones, ¿sí? Que si bien nosotros tenemos entidades nacionales, también nosotros lo podemos ir publicando en entidades internacionales. Y algo muy, digamos, también importante en este aspecto fue lo que era la resolución pacífica de controversias. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que hasta ese momento, cuando se suscitaban problemas de índole comerciales entre las partes involucradas, importadores, exportadores, distribuidores y todos los que hacen el canal, retailers, resellers y demás, por más de que estaban firmados los contratos, nosotros ya habíamos hablado que en la gobernanza global no existe un orden, ¿sí? O un organismo jurídico cuyas acciones sean vinculantes para los estados partes. Es decir, ante un incumplimiento de un contrato, ¿qué pasaba? Ante un problema, ¿sí? De barreras arancelarias o pararancelarias entre los diferentes estados que comercializaban entre sí, ¿cómo lo solucionaban? Bueno, la Organización Mundial del Comercio propone una resolución pacífica de controversias que sigue vigente hasta el día de la fecha, y que por más de que ahora cuando la tratemos, digamos, a ustedes parece más que obvio, fue todo un avance para la comunidad internacional en su momento. ¿Cuáles vendrían a ser los dos tipos de medidas y la mediación? Que a nosotros nos resulta muy común porque tenemos un problema con un vecino, vamos a la municipalidad y lo resolvemos mediante una instancia de mediación. Bueno, eso previo a 1995 no existía, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Entonces, la resolución pacífica de controversias básicamente sería, en la negociación es cuando dos partes se acercan, moderadas lógicamente, para encontrar solución a un problema, un conflicto que se haya suscitado por un incumplimiento o por una barrera o por lo que sea. Mientras que el arbitraje es cuando ambas partes deciden a un tercero que de alguna manera va a poder generar como una sentencia, podríamos decir, y esa sentencia o esa decisión que tome ese árbitro va a ser vinculante a los estados partes. Y por último tenemos la mediación, en donde un tercero neutral, que también es elegido por las partes del conflicto, simplemente procura, mediante diferentes herramientas o instrumentos, acercar a las partes para lograr una conciliación, ¿sí? Estos tres mecanismos, como yo les digo, que para nosotros hoy en día son muy obvios, ¿sí? Fueron un boom en la resolución internacional de conflictos, y se ha llevado no solamente a términos comerciales, sino temas políticos, sociales y demás, y también ha sido tan trascendente que ha bajado, ¿sí?
y ha sido completamente naturalizado dentro de los propios Estados-nación, y hoy, como yo les decía, nosotros tenemos un problema con un vecino por una medianera, vamos a las instancias de mediación de los CPC, y podemos convocar, ¿sí?, a una mediación para lograr la solución de ese conflicto, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque a mí me desaparece el chat. Perfecto. Bueno, en el 2001 se va a desarrollar lo que es la ronda Doha. Como yo les había dicho, se sigue, pese a que está la Organización Mundial del Comercio, se sigue manteniendo la misma modalidad del GATT, ¿sí? Que habíamos hablado que eran diferentes rondas de negociación. Esas rondas de negociación, como la ronda Uruguay, son procesos en definitiva, o sea, como que no terminan en una única ronda de negociación, sino que después vuelven a negociarse hasta que ese tema es totalmente votado o hasta que se logra la negociación o el objeto de esa ronda. Fíjense que los objetivos van a ser reducir los obstáculos al comercio y revisar las normas comerciales a fin de lograr una reforma sustancial del sistema del comercio internacional y mejorar las perspectivas comerciales de los países en desarrollo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el concepto de gobernanza global? ¿A qué hacía alusión ese concepto de gobernanza global? Bueno, nos tomo como un no, o como que un sí que no. Bueno, nosotros habíamos dicho que hacía alusión a 3 aspectos, ¿sí? Dijimos que eran los valores, principios y normas que se regían mediante una comunidad de valores, ¿sí? Nosotros hablábamos del sistema liberal, de los valores del sistema liberal, hablamos del programa político, que eran instituciones creadas, ¿sí?, a tal fin, para realmente que se involucraran los otros países y generar esas normas y regulaciones vinculantes, y hablábamos de los momentos que se necesitaban generar transformaciones, porque si no se transformaban por la coyuntura y necesidades internacionales, estas organizaciones tendrían a desaparecer. En la ronda de Doha 2001, nosotros nos habíamos encontrado con que todos los valores y principios y las regulaciones que se habían tomado hasta el momento estaban muy marcadas por una gran disparidad, ¿sí?, entre los países desarrollados y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué pasaba? Sobre todo en términos comerciales, la realidad es que las normas y regulaciones que de pronto se tornaban vinculantes, se habían estructurado, ¿sí?, en una gran disparidad económica, productiva, en la división internacional del trabajo. Por lo cual, nosotros habíamos hablado de las diferentes crisis económicas que se habían suscitado a nivel internacional y que daban muestras, ¿sí?, de las falencias, ¿sí?, del sistema liberal o capitalista, y cómo habían visto, digamos, esto de aumentar la liberalización del comercio con los beneficios que supuestamente traía, pero en la práctica veíamos que esos beneficios no eran iguales para todos los Estados miembros. Por lo que recién se incorpora en la ronda de Doha esta perspectiva a procurar mejorar, ¿sí?, la posición relativa de los países en desarrollo y lograr reformas sustanciales que procuraran justamente tener en cuenta las necesidades comerciales de estos países en vías de desarrollo. Es por eso que es tan importante. Sumado a ello, se empieza a incorporar dentro de la Organización Mundial del Comercio los aspectos que atañen a la cuestión medioambiental. Ahora bien, ¿qué es lo que me gustaría acá que ustedes tomen en consideración y que lo vayan viendo en paralelo, no solamente a la cuestión medioambiental con lo que pasa en el ámbito internacional, que es lo que estamos presentando hoy, sino que lo vayan pudiendo analizar en las otras órbitas como las regionales, un poquito lo habíamos traído a colación en la clase pasada, y las nacionales, o por qué no locales, ¿sí?, en ese análisis de contexto según las diferentes variables que les había presentado el profesor Specky.
Para la Organización Mundial del Comercio, fíjense que los objetivos van a ser permitir la utilización óptima de los recursos mundiales en conformidad con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Ya vamos a ver cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, tenemos que hacer una utilización óptima, pero teniendo en cuenta lo que significa el desarrollo sostenible. Y proteger y preservar el medio ambiente. Quiero que ustedes analicen la profundidad de los objetivos, la materialización de los objetivos, o si solamente son aspectos discursivos, pero que después no se traducen en términos prácticos. Porque como nosotros habíamos dicho, a ver, si yo digo, bueno, entre todo el curso, nosotros todos vamos a trabajar en aras de lograr un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Sí? Eso va a ser el objetivo del año 2022 para la cátedra del 5 de 3. Y después vamos a comparar si nosotros, con este objetivo, logramos algo trascendente o diferente a lo que se trabaja en la 5 de 1 y en la 5 de 2. Y nos quedamos ahí. Yo lo planteo esto como un discurso, seguramente habrá 2 o 3 de ustedes más involucrados, o que tienen contactos, o que tienen interés, y se pondrán en contacto conmigo. Y después yo no hago más nada con respecto, no tomamos decisiones, no armamos un plan estratégico, no generamos objetivos, no formamos una comisión dentro de la cátedra, ni ninguna política instrumental que busque ese objetivo. Entonces, sí, a ver, discursivamente lo planteamos, sí, al principio de año. Ahora, después, ¿cómo vamos a evaluar nosotros los resultados si realmente logramos esos objetivos o no? ¿Sí? No lo instrumentalizamos, no lo materializamos por ningún proceso, por ningún plan, por ningunos objetivos operativos, no constituimos ningún tipo de comisión que haga el seguimiento en el año de ese objetivo. Seguramente los resultados a final de año no sean muy distintos del resto de las comisiones del 5 de 1 y el 5 de 2 con respecto a lo que han hecho. Porque la realidad es que nosotros discursivamente lo planteamos, pero después no hicimos nada en el medio para realmente plasmar ese objetivo. Bueno, esto es un poco lo que yo quiero que analicen ustedes en el ámbito internacional, nacional, regional y local. O sea, hasta qué punto solamente decir, bueno, si nosotros tenemos como gran objetivo tal, es realmente posible si después nosotros no lo instrumentalizamos con ninguna otra acción que vaya acompañada. ¿Cómo se propone la Organización Mundial del Comercio lograr, ¿sí?, estos objetivos? Bueno, mediante normas de la Organización Mundial del Comercio, mediante los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio, y mediante los acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Por qué? Porque la protección al medio ambiente, lógicamente, tiene que venir acompañada de un marco regulatorio, y ese marco regulatorio, lógicamente, tiene que generar acciones vinculantes a los estados partes, ¿sí?, o que van ratificando. Ahora bien, ¿cómo planeamos lograr una liberalización del comercio, resguardando al medio ambiente, ¿sí?, en donde omitamos o podamos sacar las barreras pararancelarias principalmente? Nosotros sabemos que la diferencia entre barrera arancelaria y paraarancelaria, la arancelaria es que yo establezco una barrera por un arancel. Por ejemplo, para que entren zapatillas a Argentina de Brasil, tienen que entrar con un arancel del 5%, ¿sí? Esa es la barrera arancelaria. Entonces, cuando ingresan zapatillas, en vez de pagar el 20%, van a pagar el 21,5%. ¿Sí? A ver, no sé si al 20 nosotros le hacemos el cálculo del 5%, vemos la diferencia que hay, entonces cuando ingrese ese producto va a entrar más caro, y esa alícuota va a ser el pago de los tributos que hace ese territorio. Ahora bien, esas son las barreras arancelarias, pero también tenemos las pararancelarias, que son medidas sanitarias, fitosanitarias, y que tienen otras justificaciones, como por ejemplo resguardar el medio ambiente, ¿sí? Nosotros con el COVID tuvimos un montón de medidas sanitarias y fitosanitarias, donde se nos pedían un montón de condicionantes para que realmente permitir, ¿sí?, que nuestros productos ingresaran a otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, estaba la sanitización de los contenedores, bueno, un montón de medidas. Esas son las barreras pararancelarias, en definitiva, porque no tiene un efecto de un arancel que se pague, sino que se reducen las cantidades en función de otras
otras variables. Entonces, ¿cómo puedo lograr la protección del medio ambiente, pero tratando de liberalizar el comercio? Y ese fue y es el gran inconveniente que tiene la Organización Mundial del Comercio para realmente analizar, ¿sí? O tratar de reglamentar estos dos objetivos. Y básicamente se producen o han producido de manera histórica proteccionismos encubiertos en torno a las normativas que se han dado sobre los aspectos medioambientales. Ergo, por ejemplo, la situación que nosotros veníamos trasladando sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, donde básicamente muchos cámaras y grupos, digamos, de interés planteaban que un acuerdo con el Mercosur procuraba, ¿sí? Generaba una desprotección del medio ambiente, puesto que Brasil, por ejemplo, estaba generando la producción masiva o la tala masiva en el Amazonas, que Argentina utiliza para la producción de sus commodities, y en la parte agroindustrial muchísimos químicos que digamos que no permiten o que no son saludables en el largo plazo y que pueden producir diferentes enfermedades. Entonces los grandes grupos de interés, por ejemplo los productores de vino en Italia, los productores de queso en Francia y demás, decían: nosotros tenemos productos que son amigables con el medio ambiente porque no utilizan esos químicos y demás. Entonces eran las obstrucciones que ellos decían por las cuales no querían firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto eso era realmente protección del medio ambiente o hasta qué punto era proteccionismo encubierto para esos grupos de interés que en realidad sabían que una vez que se quitaran las barreras sobre determinados bienes iban a perder competitividad internacional, porque lógicamente nuestros precios son mucho más accesibles, dado que nosotros tenemos unas condiciones climáticas y un territorio que nos permite minimizar los costos y maximizar las ganancias, y por lo tanto eso se traduce en los precios, y en la comparación de los precios internacionales nuestros productos terminan siendo más competitivos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar analizando siempre con las cuestiones medioambientales: hasta qué punto es realmente la protección o es un proteccionismo encubierto. Y con respecto a las diferentes controversias que se han suscitado dentro de la Organización Mundial del Comercio, como nosotros hemos visto en negociación, mediación o arbitraje, por ejemplo, lo que hace la protección de las tortugas marinas en la pesca comercial, en la protección de la salud humana contra la contaminación atmosférica y demás, la realidad es que en términos jurídicos se produjeron grandes vacíos porque la organización tiene prioridad sobre aspectos económicos y no sobre aspectos ambientales, por lo que tampoco tenía ni siquiera realmente los conocimientos o la capacidad para proteger el medio ambiente por sobre las cuestiones de índole económica. Y entonces siempre quedaban estas cuestiones grises irresueltas que generaban tensión entre los diferentes estados partes y entre los diferentes intereses del sector privado, lógicamente, porque, a ver, si viene un barco japonés con muchísima más tecnología que un barco argentino y puede lograr la protección, o sea, que las redes y los procesos que se llevan a cabo dentro del barco pesquero pueda salvar a las tortugas marinas, le da una ventaja comercial por sobre otros países cuyos infraestructura, ¿sí?, no tiene la misma capacidad de que se lleven procesos internos en donde, no sé, en la pesca del atún no se maten las sardinas. Ustedes saben que cuando va la red levanta todo y mueren todos esos peces que fueron pescados. No obstante, si es un barco pesquero de atún, todo el resto de los bichitos marinos que se han tomado son devueltos muertos al mar. O sea, esa es la metodología, ¿sí? Entonces, hay un montón de fauna marina
que deja de existir o que está hoy en riesgo de su supervivencia. ¿Por qué? Porque los barcos que están en alta mar no tienen la tecnología como para que las redes no se disciernan de si es un barco de atún o es un barco de, no sé, sardinas, ¿sí? Y los procesos productivos que se toman adentro del barco, en definitiva, tampoco son buenos, porque podríamos decir, bueno, de lo que pescamos, diferenciamos entre lo que es sardina, atún y, no sé, otro pescado, y no lo hacen tampoco, entonces directamente desechan todos esos otros peces, pescados, porque están muertos, al mar, ¿sí? Entonces un poco era decir cómo nos ponemos de acuerdo, tanto en la extracción como también en el proceso, para no desechar y no perjudicar el medio ambiente en cuanto a la fauna marina. ¿Cuál va a ser la estructura institucional? Bien, lo que yo les había dicho. Una cosa es lo que yo pueda declarar, otra cosa es lo que yo pueda generar. Bueno, la Organización Mundial del Comercio va a generar un comité de comercio y medio ambiente que genera diálogos, un tipo de rondas sobre la cuestión medioambiental, les trata como de vincular o atenuar con los otros acuerdos comerciales y acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio, es decir, generar todo un procedimiento de reglamentos, normas y pruebas que procuren a generar la certificación del cuidado del medio ambiente y eso que se termine volcando como una ventaja competitiva de los estados, ¿sí? Y a empresas que puedan realmente lograr esas certificaciones. Ahora bien, esas certificaciones lógicamente tienen un costo, entonces hay que saber hasta qué punto los estados o las empresas realmente cuentan sí, con su capacidad o solvencia económica para generar estos procesos de certificación. Es por eso que nosotros en la cátedra investigamos, por ejemplo, sobre las ecoetiquetas. Bueno, como se les había plantado anteriormente, en la ronda Doha del 2001, que no solamente se empiezan a hablar sobre, se hace una ampliación de la agenda y de los temas vinculados al comercio internacional como la incorporación de la realidad de los países en vías de desarrollo, por ejemplo, sino que también se trae a colación las cuestiones medioambientales y se buscar una relación entre la OMC y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, una colaboración de la OMC con la AMUMA, que es la secretaría, digamos, que se conforma para la protección del medio ambiente en el marco de la Organización de Naciones Unidas, y la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos. Es decir, la posibilidad de que determinado bien o servicio tenga una certificación que haya protección al medio ambiente, se procurará a nivel internacional, ¿sí?, reducir el precio o los aranceles que tiene que pagar. Y fíjense qué importante esta medida, porque es lo que yo les acababa de decir anteriormente. Ahora, imagínense la ventaja competitiva que pueden desarrollar aquellos bienes y servicios ecológicos, ¿sí?, en el mercado internacional, producto de la eliminación de aranceles y barreras pararancelarias, con todo lo que eso significa. Pero después, por detrás de eso, está la capacidad de los estados y de diferentes empresas de poder, digamos, generar esos costos que implica la certificación, y porque una ISO, nosotros sabemos que las ISO, por ejemplo, las ISO 14001, la 14001, sí, está bien, la 14001, o la ISO 14025, que son las familias de las ISO de medio ambiente, son procesos solamente costosos para las empresas y que no tienen acceso a todas las empresas a nivel internacional y menos nacional, entonces son cuestiones a considerar. ¿Cómo va a nuclear entonces toda esta realidad la Organización Mundial del Comercio en el siglo XXI? Bueno, a través de tres aspectos, o tres lógicas o paradigmas: la del desarrollo sostenible, la de la economía verde y la del cambio climático. El desarrollo sostenible se va a estar mediado por políticas que procuren lograr que no se perturben las cadenas de distribución y suministro. Esto lo van a ver cuando ustedes vean los canales de comercialización internacional, ¿sí? Es decir, bueno, el canal
clásico vendría a ser cuando sale un producto de una empresa o de un vendor internacional, bueno, cuáles son todos los intermediarios que va a tener hasta llegar al consumidor final. Entonces puede haber distribuidores, retailers, resellers, y llegar al consumidor final. Hoy en día también por el e-commerce tenemos, por ejemplo, que los vendors, o sea, los mismos fabricantes, pueden hacer una venta directa al consumidor final. Esto no siempre se lleva a cabo porque lógicamente pierden los acuerdos que tienen con las otras entidades como los distribuidores o los retailers o resellers, pero bueno, ya hay muchas más modalidades para lograrlo. Históricamente era como ese el canal que se utilizaba. Después está lo vinculado a la economía verde, que explica cómo las normas y los mecanismos de vigilancia de la OMS permiten velar porque se generen economías verdes, pero que esas medidas no sean una forma de proteccionismo encubierto, que ya lo habíamos hablado, y los objetivos vinculados al cambio climático, como nosotros habíamos visto la COP15 y ahora se va a llevar a cabo la COP26 en 3 años, procuran minimizar, ¿sí? O generar políticas en donde se logre la minimización del cambio climático. Y esto está muy vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que aparecen como los objetivos del milenio propuestos por la ONU en el 2005, mediante el secretario Kofi Annan, y que van a ser evaluados en el 2030, o sea que no falta tanto, y por eso es tan relevante empezar a analizar, y todos los países tienen planes de acción para ver, digamos, cómo cumplen con este objetivo de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, y eso se vincula también, lógicamente, a las otras organizaciones internacionales. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, si nosotros hacemos un análisis de todos los ámbitos que les había explicado de SPECIA, internacional, regional, nacional y local, sobre las tratativas de medio ambiente en términos comerciales, nosotros podemos encontrar algunas fechas que son sumamente importantes y que podemos ver cuánto se ha hecho en el ámbito internacional y cuánto se ha hecho y desde cuándo en cada uno de los distintos ámbitos. Como habíamos visto, nosotros en 1972, por la Conferencia de Estocolmo, generada por la Organización de Naciones Unidas, se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Y por qué? Porque se acuerdan que ya lo habíamos hablado, que nosotros habíamos dicho que bueno, la preocupación del sistema internacional de generar una gobernanza global estaba suscitado a conservar o preservar la supervivencia de los estados y la seguridad internacional, ¿sí? Y que nosotros en un primer momento, en el siglo XX, lo pensábamos en términos realistas, es decir, de la capacidad bélica de los estados, es decir, de que unos invadan a otros, y que, como lo que ha pasado ahora, por ejemplo, recientemente, en el conflicto de Rusia y Ucrania, pero que no era la única preocupación que tenían los diferentes estados en torno a su supervivencia, a su seguridad. Y ese concepto de supervivencia y seguridad se ha ido ampliando a lo largo del tiempo, porque había preocupaciones también que hacían a la seguridad económica, y producto de la seguridad económica estaba determinada la supervivencia del Estado, y los estados, principalmente los estados insulares, que se habían dado cuenta del incremento de los niveles del mar por el calentamiento global, habían dicho, bueno, a ver, tiene que estar incorporado dentro de la agenda, ¿sí? La cuestión de la preservación del medio ambiente, porque nosotros podemos desaparecer, ¿sí? Producto de la contaminación de los otros estados. Los primeros que van a desaparecer son, por ejemplo, los estados insulares. ¿Por qué? Porque por el calentamiento global y el cambio climático aumentan los niveles de los mares. Esos niveles de los mares, lógicamente, perjudican a estos estados insulares cuyas costas tienden a desaparecer. Y si de hecho no nos remitimos solamente a los países insulares, sino a aquellos estados en los cuales sobreviven, tienen por el turismo, por ejemplo,
turismo internacional, también se daban cuenta que cuando las mareas crecían, desaparecían las costas y las playas turísticas. Entonces, que eso también perjudicaba a su seguridad en términos económicos, porque lógicamente si desaparecen las playas, dejan de ser destinos turísticos. Entonces, fíjense cómo una cosa y la otra va haciendo y llevando que en la agenda internacional se presenta la cuestión medioambiental como un tema sumamente importante. Y de hecho, si ustedes van o han ido a diferentes países y les gusta veranear en playas y demás, van a ver cómo diferentes estados, lógicamente los que tienen la mayor capacidad económica, como por ejemplo Estados Unidos, todos los años renuevan, si algo que era natural, por ejemplo, la renovación de la arena en las playas, ellos mismos hoy en día son los que encargados de rellenar o poner arena en las diferentes playas turísticas para que no desaparezcan. ¿Por qué? Porque por los niveles y el aumento del nivel del mar, cada vez se van haciendo más chiquitas las costas y se van acercando a las diferentes urbes, entonces se van quedando sin las costas. Entonces ellos van poniendo y rellenando, por ejemplo, de arena a las diferentes playas turísticas para que no desaparezcan y mantener, ¿sí?, el turismo internacional. O sea, imagínense algo que pago, que capaz que ustedes no lo ven o no lo piensan de esa manera, pero bueno, son medidas que se han ido tomando en políticas públicas justamente para preservar determinados sectores económicos. Después de 1972, con la Conferencia de Estocolmo, la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en Europa, que es la realidad, quizás la región que embandera la protección del medio ambiente por diferentes cuestiones, se generan los que son, en la Comunidad Europea va a generar lo que es un programa de acción, es decir, en función de los objetivos que se plantearon en el Programa de Naciones Unidas, va a generar como un plan estratégico para dar cumplimiento a esos objetivos. Entonces, algo que nosotros vemos hoy como algo tan simple de generar un plan estratégico, de decir, bueno, para determinar objetivo general tengo que desarrollar estos objetivos específicos, y estos objetivos específicos los voy a desarrollar mediante estos objetivos operativos, y estos objetivos operativos tengo que planificar un calendario o un cronograma de actividades para lograr y después poder evaluar el cumplimiento de esos objetivos, fue algo como un boom en el ámbito de las relaciones internacionales, esto de establecer estos programas de acción. Entonces, nosotros tenemos la COP ahora 15, y se va a hacer, los resultados van a ser evaluados en la COP 26, que es en el año 2025 se va a llevar a cabo, y es todo un boom, ¿por qué? Porque se ha hecho mediante programas de acción, no solamente internacionales, sino también regionales, sino también nacionales, que de hecho Argentina en sí misma va a presentar un programa de acción para cumplir con los objetivos de la COP15. En el ámbito regional, a diferencia de lo que pasaba en la Comunidad Europea, que lo pongo como para que ustedes lo puedan ir comparando, la realidad es que nosotros nada, no habíamos podido desarrollar nada. Nos encontramos, fíjense, en 1973, en plena era de los golpes y dictaduras militares en toda la región, y por lo que la cuestión medioambiental estaba supeditada a un 19º plano. Y lo que habíamos visto de las organizaciones regionales que se habían surgido, tenemos como la principal la Asociación Latinoamericana, la LADI, que procura, ¿sí? Es como, si bien nosotros no lo mencionamos tanto, en términos comerciales es la más importante, porque la LADI es el marco paraguas que se dice de todos los acuerdos de índole comercial que se desarrollan en América Latina, no solamente en el Cono Sur, como lo que nosotros vimos en el Mercosur y la CAN, sino en toda la región latinoamericana. Y ahí se publican todos los diferentes acuerdos que se hayan tomado en términos comerciales, y es quizás la asociación que está más desvinculada del aparato político y por tanto es tan referente internacional al crecimiento comercial de nuestra región. El Mercosur, por ejemplo, la CAN y el resto de los acuerdos y zonas que se han producido de mercado común o zonas de libre comercio y demás, van siendo publicadas en este organismo que es la ALAE. Y que aparte ha generado muchas normas,
¿sí? vinculantes de los estados partes que favorecen a la liberalización del comercio, ¿sí? con lo que hace las diferentes nomenclaturas y demás. En Mercosur, como nosotros habíamos visto en la clase de la unidad número 2, la realidad es que nace en 1991, se constituye institucionalmente en 1994, y lo único que va a generar es una declaración, ¿sí? en 1991-92, que es la Declaración de Canela, en donde simplemente expone que ellos van a, discursivamente a procurar proteger el medio ambiente. Entonces ahí estaba la diferenciación que yo les venía diciendo, que teníamos que contrastar entre una declaración y después el programa que desarrollo para realmente lograr esa protección. Y por último, en 1992, nosotros tenemos lo que es en 1994, en Argentina, recién se va a producir una reforma constitucional que en el artículo 41 de la Constitución Nacional va a nombrar, ¿sí?, a la cuestión medioambiental. Es decir, nosotros sabemos que la reforma constitucional de 1994, que es la última reforma constitucional que se produce, en realidad lo que procuraba es generar la reelección del gobierno del momento, que era el gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Sí? Ese era el objetivo principal. Entonces se genera una coalición política, tanto del oficialismo como de la oposición, para lograr esta reforma constitucional y permitir gobiernos de 4 años, antes eran de 6, que podrían ser reelectos por una única vez. De hecho, ustedes, bueno, eran muy chicos, eran adolescentes, pero en todo lo que fue en los años 2013, 2015 y demás, la presidenta de turno quería lograr otra reforma constitucional para lograr la reelección, es decir, que un mismo gobierno estuviera por 3 mandatos constitucionales. Y no se logró, la realidad. Acá tengo la Constitución y les quería leer qué dice el artículo 41 para que ustedes vean y vayamos haciendo este análisis crítico. Dice, bueno, en medio ambiente, dice, todos los habitantes gozan de derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Y tiene el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Fíjense esto de recomponer. Nosotros, por ejemplo, en el territorio de nuestra provincia de Córdoba, para que ustedes sepan, es analizada a nivel internacional por la tala indiscriminada de los bosques nativos. Entonces nosotros hoy en día contamos con una superficie muy, pero muy pequeña de flora nativa, y por tanto de fauna, porque sabemos que cuando una vez que desaparecen los entornos naturales que hacen a la fauna, esa fauna también tiende a desaparecer porque no tiene dónde vivir. Y dice que el daño ambiental general genera la obligación de recomponer. Bueno, alguna vez ustedes han visto que después de que estas grandes empresas productivas talen los árboles para generar grandes territorios donde puedan establecer la actividad económica, después no se pongan árboles o generen en algún otro lugar, no se hace. Protección, dice, las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias necesidad para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales, y se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Este último, ¿por qué se genera? Porque en ese momento, recordemos que estábamos a fin de lo que era la Guerra Fría, con todo el descubrimiento, digamos, de los arsenales químicos y ¿cómo se llama? Los armamentos químicos, se había producido, y hay en diferentes lugares del mundo, sobre todo en los países tercermundistas, la importación de esos residuos químicos que eran enterrados bajo tierra. Y nosotros sabemos que una vez que esos residuos son enterrados bajo tierra, esa contaminación sube a las napas de agua, y después de subir a las napas de agua, sube, ¿sí?, a la tierra. Entonces, por eso se produce esa contaminación que se va produciendo en diferentes escalas, y se prohíbe en 1924
que ingresen a la importación a nuestro país de ese tipo de contaminantes. Ya con esta vamos a ir viendo cada una de estas definiciones y resolviendo el marco conceptual, y ya ahí terminamos la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que me gustaría que sepan de esto? Nosotros siempre cuando estamos desarrollando una argumentación, una fundamentación, qué es lo que van a hacer en su análisis de contexto y qué es lo que van a hacer en su examen parcial, nosotros tenemos que precisar, ¿sí?, el concepto o el término sobre el cual vamos a hablar. Porque en las ciencias sociales nos pueden parecer que todos estos conceptos, ¿sí?, son sinónimos o los podemos trabajar de manera similar, pero si nosotros no determinamos a qué hacemos alusión cuando los utilizamos, podemos generar muchísimos inconvenientes, ¿sí? Entonces, la realidad es que si no tenemos una precisión terminológica, nosotros seguramente nuestra fundamentación y argumentación sobre determinada variable sea incorrecta. Y no sea incorrecta porque quizás ustedes dicen, no, pero yo lo tenía re claro en mi cabeza, bueno, pero no lo plasmaste, entonces ¿cómo yo voy a saber lo que vos me querías decir si vos no tuviste la capacidad de definirlo? Entonces es muy importante, y eso es lo que vamos haciendo en todas las unidades, ustedes ven siempre presentamos las expresiones terminológicas que hacen al análisis de determinada unidad en el marco, ¿sí?, de la propuesta, digamos, y la temática de cada clase. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos conceptos y la diferencia que hay entre ellos. No es necesario que ustedes quizás lo tomen como referencia, pero si ustedes no toman este concepto como referencia, tienen que justificar y argumentar el por qué van a tomar otro, ¿sí? Y generan ustedes su propia precisión terminológica en torno a ese concepto. El desarrollo sostenible. Fíjense que el desarrollo sostenible es lo que nosotros habíamos hablado que se había instituido a través de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en la Agenda 2030, ¿sí? Fíjense que implica la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y va a constar, según las Naciones Unidas, de 3 pilares: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. O casualidad, que si nosotros nos ponemos a ver, son estos 3 pilares los que va a tomar la Ronda Doha del 2001 en la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Es primero reconocer que tiene que haber un desarrollo económico equiparable, ¿sí?, entre los diferentes estados miembros de la organización, es decir, que no van a tener o no se va a tratar de beneficiar solamente a algunos de esos estados por sobre los otros, y se incorpora ese objetivo en la Ronda Doha. El desarrollo social, que va de la mano del desarrollo económico, es decir, bueno, el desarrollo social, nosotros necesitamos sociedades que sean básicamente bastante equitativas en términos económicos, y la protección del medio ambiente como una de las premisas básicas para justamente que nosotros podamos realizar nuestro desarrollo económico y social, pero sin comprometer el de las generaciones futuras. ¿Qué vendría a ser la economía verde? Bueno, la economía verde sí va a ser un modelo de producción integral que considera variables ambientales y sociales, ¿sí? Porque lo que va a procurar es generar bajas emisiones de carbono y utilizar los recursos de forma eficiente y ser socialmente incluyente. De hecho, estos todos objetivos o estos términos, si nosotros nos ponemos a pensar desde el 2001 en la parte práctica, también vamos a ver que van a tener incidencia en un montón de otras cosas. Por ejemplo, lo que hace la educación, que de hecho ustedes ya forman parte de una generación en donde en las escuelas se les ha enseñado cuestiones medioambientales, de reciclado. Ustedes hoy en la universidad están siendo formados, cuando ustedes ven la parte de procesos, productos y demás, sobre lo que hace a las economías circulares, ¿sí? Entonces ya forma parte de una bajada de línea que se va traduciendo en los diferentes ámbitos que hacen a la economía, ¿sí? Porque nosotros en la economía no solamente tenemos que pensar en términos macroeconómicos del PBI, la economía hace al modelo de vida que nosotros tenemos, ¿sí?, para producir determinados bienes y servicios y generar un crecimiento económico. Entonces, las variables ambientales, aunque ustedes no lo sepan, de manera subconsciente también han sido incorporados, ¿sí?, a nuestros modelos productivos.
¿Qué vendría a ser el comercio verde? Bueno, acá estamos hablando de los suministros, ¿sí? Que sostenibles, guiados por los principios del desarrollo sostenible en todas sus facetas. La sostenibilidad ecológica, uso y conservación, económica, que hace la productividad, y social, que hace la equidad. ¿Por qué? Porque básicamente yo le puedo pedir a un pueblo, si nosotros lo vemos en términos sociales en nuestro país solamente. Seguramente cuando ustedes pasan por lugares muy marginales, es decir, por diferentes villas miserias, nosotros vemos, ¿sí?, que por lo general son basurales. O sea, las villas se ascienden sobre basurales, y si nosotros recorremos, no sé si ustedes alguna vez por actividades de responsabilidad social universitaria o empresaria, o por voluntad, o por voluntariados, no sé, de esos grupos religiosos o lo que sea, han tenido alguna actividad social, ¿sí? Pero llama mucho la atención cuando ustedes entran, ¿sí?, a las villas miserias, la cantidad de basura que hay. Son lugares en donde la gente no limpia, donde justamente por lo general acumula cosas, porque entre otras las prácticas y lo que hace su propia economía, está por ejemplo las personas que recolectan la basura, no solamente el cartón que lo venden, no solamente el aluminio que lo venden, sino que los que recolectan, ¿sí?, basura por los diferentes, bueno, lo que uno desecha. ¿Por qué? Porque ellos en su concepción de sostenibilidad económica tienen, por ejemplo, arraigado eso, de juntar esos desechos. Y nosotros vamos y nos impresiona muchísimo las cuestiones de salubridad. Por ejemplo, hay pintores que han pintado la canilla pública. ¿Por qué? Porque son lugares que no tienen agua, entonces todos recurren a una misma canilla que está situada muy lejos, y no estoy hablando de esto, chicos, de que nos vayamos, no sé, al norte de la provincia, estoy hablando acá de Argüello, ¿no?, donde detrás de Argüello tenemos una gran villa que no tienen accesibilidad a los servicios públicos como agua, gas y demás, entonces todos tienen que recurrir, tienen que caminar 2 o 3 cuadras para llevar a sus viviendas un balde de agua. Entonces imagínense cuál es la preocupación que ellos pueden tener por la sostenibilidad ecológica, si en términos de equidad social ellos tienen que recurrir a caminar 3 cuadras o 2 cuadras para poder limpiar su casa, y limpiar sus pertenencias, y hasta poder directamente bañarse ellos mismos. Entonces, es por eso que habla el comercio verde de esta realidad de decir, bueno, no podemos lograr una sostenibilidad ecológica, o el medio ambiente no puede ser un objetivo que no se tome en términos económicos y sociales, porque son tan distintas las realidades idiosincráticas, culturales y económicas de las personas en el mundo, que si no logramos un desarrollo sostenible integral, nosotros no podemos hablar de una preocupación pura y exclusivamente del medio ambiente, ¿sí? Porque nosotros acá vamos a esos lugares y no podemos entender la sociedad, o la mugre en la que vive, los chicos sucios, o las personas que a veces uno les siente otro olor. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen las cuestiones básicas para poder higienizarse ellos mismos, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es empezar a ver esto como un tema integral y estructural, y no como un artículo de la Constitución Nacional que yo lo leo de manera aislada y digo, mira qué divino el discurso, qué bueno que está. Sí, entonces eso es lo que les proponemos, este pensamiento crítico para que ustedes vean la factibilidad de, por ejemplo, en nuestra ciudad, o en nuestra provincia, o en nuestro país, o en nuestra región, lograr, ¿sí?, sistemas de suministro sostenibles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos estar y hacer un análisis, un ensayo y un trabajo de investigación vinculado al comercio verde y la factibilidad de generar estos objetivos en lugares con una alta estratificación social, por ejemplo, ¿sí? Mercados verdes. Bueno, ¿qué son los mercados verdes? Son aquellos en cuyos procesos de producción no se afecte el ambiente. Y estos mercados verdes están justamente arraigados en su profesión, particularmente en ingeniería industrial. O sea, ¿cómo generamos procesos productivos que no afecten el medio ambiente? Entonces, hoy nosotros, por ejemplo, tenemos que en Córdoba, ¿sí?, y también en otras provincias, pero las provincias más desarrolladas, se están generando polos productivos, ¿sí?, de economía circular, en donde yo no solamente genero un polo productivo vinculado a una actividad afín, ¿sí?, sino que procuro lograr
que todas las empresas situadas en ese polo productivo utilicen, ¿sí?, los desechos de otro, de las empresas que está ahí, entonces, no sé, los insumos míos son en realidad los desechos de otra empresa. Entonces así nosotros podemos ir generando mercados verdes en donde podamos atenuar los impactos medioambientales. Y también hacer uso de los productos en cuyo envasado y presentación se utilizan materiales, ya sea reciclados o no contaminantes. Y de hecho nosotros vamos viendo que regularmente, sobre todo aquellas que son empresas que utilizan muchísimo el plástico, procuran lograr una incidencia, o sea, un porcentaje de esos envases está hecho por los productos o plásticos reciclados, ¿sí? Entonces se intenta, ¿sí?, generar una conciencia de la protección del medio ambiente con consumidores, que ahora vamos a ver consumidores cada vez más responsables y porque afectan, ¿sí?, de manera directa también a la producción sostenible. Entonces, ¿qué hace el consumo sostenible? Bueno, lo que veníamos hablando de las generaciones futuras y del riesgo de la salud humana. Entonces, para la calidad de vida, eficiencia en el uso de los recursos, pero ¿cómo se logra ese consumo sostenible? Mediante consumidores responsables. Estos consumidores responsables obviamente tienen que tener una educación que les permita a ellos discernir entre qué productos elegir. Y volvemos a lo que habíamos hablado de esta equidad social, o sea, una persona que no tiene acceso a la educación o analfabeta y demás, ¿qué puede saber sobre lo que es un consumo sostenible? La diferenciación que hay entre comprar, no sé, esta cartuchera que fue hecha con, por ejemplo, tintas que no contaminen el medio ambiente, a esta otra que sí contamina el medio ambiente, las tintas que utilizan, porque no son tintas naturales, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones van haciendo, ¿sí?, a estos objetivos de desarrollo sostenible que veníamos hablando. ¿Y qué vendría a ser la producción sostenible? La necesidad de reducir los impactos por medio de aplicación de mejoras en los procesos productivos, el diseño de los productos, que eso básicamente es de su área de estudio. Y bueno, vamos a cortar acá, ¿sí? Y lo próximo que inherente a la ALADI y al comercio internacional lo vamos a ir vinculando cuando veamos la balanza de pagos sobre las ventajas comparativas y competitivas de nuestras producciones y las posibilidades que tenemos. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta de lo que vimos. Si les interesa o no, porque también pueden involucrarse en el proyecto de investigación que nosotros tenemos, que está vinculado a esto, de empezar a pensar esas empresas y productos que seleccionaron sobre la arista y la cuestión medioambiental y las oportunidades que pueden presentar en un FODA, por ejemplo. Eso es muy importante para también nuestra cátedra. Así que bueno, no sé si tienen dudas o consultas. No, profe, mi parte se entendió. Bueno chicos, entonces los dejo y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe, buen fin de. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias.